Monty Piró, ¿cómo estamos? Marcos Bañó, ¿qué tal? Bueno, pues ya en fallas. ¿Ya fallas? Ideal, fallas. Bueno, no, para cuando se emita esto ya han pasado las fallas. Para cuando se emita esto está, pero en la grabación sigue siendo fallas. Qué horror, de verdad. No se puede. No podemos decir ya nada que no hayamos dicho en anteriores años. Nada, está todo dicho, pero los petarditos, de verdad, ya está bien. Yo siempre tengo la sensación de que las fallas cada vez son antes. Es una sensación que siempre tenemos los valencianos, me imagino. Que no es real, porque si no, claro, empezaría en octubre. Claro. Oye. Pero sí que es cierto que la planta siempre me sorprende el rollo. Hombre, ¿no debería ser el 15? ¿Por qué? Porque sí, es que en mi calle empezaron a traer cosas el 7. No lo entiendo. Una semana antes. No, es muy fuerte. Pero bueno, esperamos que hayas pasado unas buenas fallas. Cosas buenas, los churros, los buñuelos, todo eso. Sí. Bueno, probé unos buñuelos el otro día. ¿Buenos? Oh, sí. Madre mía. Aún sueño con ellos. Sí, qué buenos los buñuelos. Qué buenos los buñuelos. Yo le decía a mi madre que me haga también. Ostras, es que de verdad estaban buenos. Y vi como una conexión muy potente entre los buñuelos y la comida china, el frito chino. Es verdad. Los buenos buñuelos, los buñuelos crujientitos y tal, no esos que se quedan blandurrios que a mí me gustan menos, aunque esos que tienen más calabaza, ¿no? Ajá. Cuando se quedan muy... También están buenos a su manera, pero la textura que me gusta es la verdad que el pan crujiente. chino es un poco buñuelo. Es muy buñuelo. Es verdad que es bastante... pan frito al final. Es bastante buñuelo. Es harina frita. Qué bien todo lo frito, la verdad. Ay, todo lo frito. Pues esa podría ser una buena conclusión para nuestra introducción, pues que es qué bueno todo lo frito, ¿no? Qué bueno todo lo frito. Bueno, por cierto, antes de pasar, me recomendaron... Tú no tienes air fryer, ¿no? Sí tengo. Ah, sí tienes air fryer. Pues... comenté en mi gimnasio que sentía culpa porque comía muchos hidratos, aunque no son malos, porque si tú haces ejercicio está bien, los hidratos, todo está bien. Esto de penalizar los hidratos es una cosa muy del pasado. Es verdad, no penalicéis, no hay que castigar nada. Los no hidratos hay que criminalizar los gente. hidratos. Y nada, pero es que estoy muy loco con los ñoquis, ¿vale? O sea, es que los ñoquis son increíbles, entonces como muchos ñoquis. Los ñoquis son la hostia. Claro, lo malo, pues que para ponerle a los ñoquis, pues igual le pongo mucha mierda frita encima, ¿vale? Claro. Y me recomendaron que los ñoquis están muy buenos en el air fryer, puestos tal cual, se quedan crujientes, pero blanditos por dentro, y con que le pongas un poco de pimentón por encima y alguna especia más y tal, están increíbles. Qué guay. Y tal. Yo de momento estoy solo en la fase de, en vez de hervir, los he puesto en la air fryer y me sigo poniendo la misma mierda Claro, encima. es que yo es lo que pienso hacer. O sea, pero están increíbles. Qué guay, podríamos hacer unos buenos ñoquis un día de estos. Claro que sí. Vale. Pues nada. Pues vamos a empezar. Monty Piró, odio muchísimo esas charlas intensas de un famoso X. A veces en blanco y negro, otras veces no, pero que están como en un contexto de teatro o Ana algo Milán, así. dilo. Ana Milán, por ejemplo. Ana Milán es como la máxima representante de esto. Pero te saltan en tu feed, ¿no? En tus redes sociales y tú dices, ¿qué es esto? Y te hablan como muy intensamente de un tema muy profundo y tú, ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar? Y luego te das cuenta que es publicidad de un banco. Sí. Se está estilando muchísimo, no sé por qué relación tiene un banco está pasando con las reflexiones sobre tal. Pues porque yo qué sé, y contratan a gente progre muchas veces, actores, a Leiva o a yo qué sé. Sí, como te llamen a ti, tú vas para allá también, por claro. Por supuestísimo, a mí, dadme dinero por algo, por favor, necesito vivir. Pero más allá de esto, me da mucha rabia porque disfrazan de todo esto y cuando te quieres dar cuenta, te han metido te has un puto comido anuncio. la bule, sí. Odio la puta publicidad, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo odio mucho que la gente me hable cuando llevo auriculares. Ya. Es una cosa que de verdad saca lo peor de mí. Saca lo peor de mí. Yo entiendo que ahora los auriculares no tienen cables, entonces igual es más difícil de verlos. Pero, tío, o sea, esta mañana estaba yo escuchando Ghost, tío, y un señor me ha interrumpido para preguntarme algo que le puede preguntar a cualquier otra persona. No, o sea, es que no quiero dejar de escuchar. No, o sea, no quiero. No me habléis. No me habléis. La verdad es que
en esta sociedad en la que vivimos es que quedarías como mal en el sentido que serías tú la que lo hace mal si te niegas a dejar de escuchar libremente la música que Es tú has que decidido porque ya la escuchar. había escuchado muchas veces, pero a mí me pilla en la primera escucha, rollo, es la primera escucha que hago de la nueva canción de Ghost. ¿Me hablas? A mí me llevan presa. ¿Me llevan presa? No lo soporto. Me da mucha rabia. Ya está. ¿Y qué te da más rabia? ¿Te da rabia que te pregunten directamente o que se pongan delante tuyo y te hagan? Ah, bueno, si me hacen el gestito, directamente me voy. O sea, que como me hagan el gestito ese de quítate los cascos, lo cual significa que eres consciente de que llevo... A ver, otra cosa es que la persona me vaya a preguntar algo muy importante. Claro. Como, por ejemplo... ¿Te has enterado de que Ghost van a sacar un nuevo disco? Claro. Quería quedarme tranquilo de que lo sabes. Vale, interrúmpeme. Pero es que la mayoría de cosas que me van a preguntar son chorradas que le pueden preguntar a cualquier otra persona. Claro, se baja aquí o comentarios, parada... del metro. Últimamente pasa tarde. Últimamente, cariño, es el metro de Valencia. Siempre pasa tarde. No me interrumpas para comentarios de ascensor en el metro. ¿Sabes? Soy muy fan de... O sea, obviamente no, pero soy muy fan de estas conversaciones de ascensor, pero forzadas. Es decir, claramente estamos en posiciones corporales y espaciales muy distantes o muy innecesariamente... No nos estamos mirando tal, y la gente busca tu mirada, se pone en un ángulo para que tú lo puedas ver para comentarte algo de conversación de ascensor. Claro que no quiero. Y el rollo, a ver, la conversación de ascensor es un ascensor porque estamos tan juntos que resulta incómodo hablar. Y porque, no sé, pero si estamos en el metro muy juntos, porque es el metro de Valencia y tiene una frecuencia lamentable, o sea, no me hables. No me hables. No me hables, ya está. Ya está. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, Monty. vengo hoy a finalizar la trilogía dedicada a la criminología. Ojo. A esta sección de amortiza los apuntes, que por cierto he aprobado las 2 asignaturas. ¡Ole! Tengo ya, porque me han convalidado un curso, o sea, prácticamente soy ya medio criminóloga. Básicamente, esta Carles Porta ya te tiene en su cartera. Sí, exacto. En su carpeta. En su carpeta. Vengo hoy a finalizar esta trilogía y, como prometí, hoy hablaremos de las instituciones penitenciarias y del feminismo antipunitivista. Ojo, 2 cosas muy distintas, Sí. por otro lado. Lo primero que hay que saber es que la pena de privación de libertad es un invento moderno, ¿vale? Antes del siglo XIX existía la privación de libertad a través del destierro, la esclavitud y la deportación, pero no era considerada una pena en sí misma, casi nunca, sino más bien una medida preventiva o cautelar. Las finalidades de las penas, antes de esto, o sea, antes de la cárcel, tal y como la conocemos, eran con fines expiatorios y retributivos y prevalecían las penas corporales, azotes o muerte, por ejemplo, las penas económicas o las penas infamantes. Se encerraba para castigarlos en un futuro, ¿no? Para que te encerramos aquí. Como medida preventiva, o luego sí que habían estas excepciones del destierro y la esclavitud y la deportación, pero era, o sea, no, la cárcel no era como la gran pena que es ahora, ¿no? Y esto es curioso porque, claro, al estudiar sobre esto, yo me he dado cuenta de que la cárcel es algo que tenemos tan interiorizado como que forma parte de nuestra sociedad que nunca me había planteado cuándo nace, ¿no? Bueno, las prisiones antes del siglo XIX se usaban para custodiar a los detenidos hasta que se ejecutaba sobre ellos la sentencia. También excepcionalmente se usaba la cárcel como pena y también se permitía el uso de la cárcel privada, que esto está bastante guapo, o algunos reyes permitieron la pena de reclusión en castillos o fortalezas. Un ejemplo de esto es Galileo, que la pena fue encerrarlo en su casa. Sí. En plan, no puedes salir de tu casa nunca más. También estaban en la Edad Media las penas privativas de libertad, como la pena de galeras o la deportación a colonias, que esto está bastante guapo, o los trabajos forzados. Pero la cárcel en ese momento era muy costosa para las arcas públicas y se consideraba que no aportaba nada ni a la sociedad ni a la víctima.
Bueno, un poco como, o sea, ahora cuesta mucho dinero la cárcel. Claro, pero entonces era como que no se consideraba que la cárcel fuera la pena definitiva ni nada de eso, porque era como, si es que esto cuesta mucho. ¿Quién te aguanta aquí? Claro. Me tiras. Luego también, es que claro, me podría detener en cada uno de estos puntos, porque he hecho aquí un resumen, pero es que es muy interesante, ¿no? También el tema de que había para las mujeres de mala fama o de mala reputación, había lo que se llamaban casas de arrepentidas o casas de recogidas, que esto es un tema del que otro día voy a hablar solo del tema de cárceles para, o sea, de cárceles para mujeres, las llamadas también casas galera, porque vaya tela con el tema de las instituciones penitenciarias para mujeres. Pero bueno, el caso es que salvo excepciones, la cárcel como tal y la pena de privación de libertad se han desarrollado, como te decía, en el siglo XIX y XX. Y este dato pues a mí me impactó, ¿no? Pero claro, es a partir de la Revolución Francesa y de todo lo que supuso para el pensamiento europeo que se empieza a considerar la pena de privación de libertad. Jeremy Bentham aseguraba que apartar al preso de la sociedad podía hacer que éste se reformara, según él, a través del trabajo y la soledad, que es un poco lo que haces tú, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Sí. Tú también utilizas el trabajo y la soledad como manera de estar en el mundo. Y los videojuegos. La obra de Jeremy Bentham, El Panóptico, publicada en 1791, es una de las mayores aportaciones a la ciencia jurídico-penal contemporánea. Esa influencia, y la de otros autores como Montesquieu, Beccaria o Filangiere, se ve en el primer Código Penal español de 1822, que incorporó una especial vocación penitenciaria. Pero hablamos de eso, del año 1822, está ahí al lado. No hace tanto. El problema es que no había suficientes cárceles. Así que es ahí cuando empiezan a construirse nuevas. Digo esto porque es importante entender la relativa recencia de las instituciones penitenciarias modernas. Y aunque ahora saltaremos en el tiempo a después de la dictadura, porque la finalidad de esta sección pues, no es hacer historia de las cárceles, sí que quería remarcar que, como es lógico, al tratarse de una dictadura, las cárceles durante el franquismo se llenaron de presos y presas políticos. De hecho, en 1940, durante el franquismo, se promulga una ley, la Ley de Seguridad del Estado, que perseguía muy concretamente la masonería y el comunismo, castigados con penas de 12 a 20 años de cárcel. Contaba con su propio tribunal, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Ese tribunal funcionó hasta 1963, es que antes de ayer. También en el año 1944... la homosexualidad se incluía en el Código Penal dentro de los delitos de escándalo público, abusos deshonestos y contra la honestidad, estableciendo entre 6 meses y 6 años de cárcel las conductas homosexuales. También está la ley de vagos y maleantes, que condenaba la homosexualidad por ofender a la moral española y por ser contraria a las buenas costumbres. Ya está, ¿no? Este es otro temazo porque en 1971 se crearon centros específicos como el Centro de Homosexuales de Huelva, que por cierto, yo ahí os lo dejo, pero esto es un gran nombre para un grupo indie. Vale. Centro de Homosexuales de Huelva. No sé por qué no existe. Que obviamente llevarán tíos hetero y triunfarán. Exactamente, exacto. Porque es un clásico. Pero bueno, este centro, estos centros, aunque este es el más conocido, estaban pensados para reeducar a los homosexuales varones, ¿vale? Para mujeres no se crearon porque ya existían centros de lesbianas. En este caso no para reeducarlas, sino para estar chill haciendo galletas y leyendo. Se llamaban conventos. Y bueno, después de esto saltamos ya a la democracia. Y claro, las cárceles españolas arrastraban las condiciones franquistas, donde la gente malvivía en condiciones lamentables. Todavía había presos políticos, muchos de ellos condenados por cosas que en la mayoría de países democráticos eran legales, lo que causó muchísimas revueltas en las cárceles pidiendo amnistía para los presos, porque es como, si ha llegado la democracia y yo estoy aquí preso por algo que era delito durante la dictadura, porque era una dictadura, ¿por qué sigo aquí, no? Y bueno, hay una película que se llama Modelo 77, y es una película española que os la recomiendo muchísimo, que trata un poco todo este ambiente, ¿no? de la llegada de la democracia, pero cómo en las cárceles la democracia tardó un poco más en llegar, ¿no? El caso es que el indulto, este indulto que los presos pedían, tardó en llegar y fue poco satisfactorio. Bueno, los presos pedían amnistía, no indulto, pero lo que tuvieron fue un indulto que lo concedió Juan Carlos I, y este indulto rebajó las penas de los condenados y supuso la libertad para algunos de ellos. Es importante, porque claro, la amnistía lo que reconoce es que el motivo por el que tú estás encarcelado ya no es un delito. Claro. El indulto es un delito, pero te lo perdono, ¿no? Claro. Entonces es importante este matiz.
Pero esta amnistía total que los presos políticos reclamaban no llegó, lo que originó un motín en Carabanchel que devino en el movimiento de presos sociales y en la formación de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que esto se refleja muy bien en esta película y es súper interesante, porque es como, claro, son los presos haciendo como una especie de sindicato, ¿no?, para reclamar sus derechos, porque, claro, la pena de cárcel es privación de libertad. Sí. Solamente es eso. Y claro, tendemos a asociar a las cárceles cosas como que se vive mal, se La come penosidad, mal, sí. yo qué sé, te Es maltratan. peligroso, Y todo sí. eso no es la pena de privación de libertad. Claro. Todo eso es unas condiciones horribles que se han venido dando en las prisiones porque socialmente nos han importado una mierda a los presos, pero no están incluidas en la pena, ¿no? Bueno, el caso es que, volviendo a la ley de amnistía, esta ley fue súper insuficiente y además algo que tiene muy grave esta ley es que, imbuidos por ese espíritu que impregnó toda la transición española de igualar ambos bandos, no solo se amnistiaron presos políticos, sino que también se impidió investigar a torturadores, ¿no? Pues como Billy el Niño y gente así, que es como, la amnistía es para todos. Estamos todos chill. Claro. Estamos todos chill. Entonces, esto era un poco a modo de introducción para entender que la cárcel, por supuesto, también está atravesada socioculturalmente y que acabar en la cárcel depende también de en qué momento hagas algo y no solo de ese algo. Hoy, afortunadamente, nadie va a la cárcel por ser homosexual o comunista, pero es que hace 60 años sí, ¿no? También, por ejemplo... O por cantar una canción contra el rey. Exacto. Nadie está en la cárcel por eso. Bueno, a lo mejor sí. También desde mediados de los 80 hubo otro fenómeno que es que se desinstitucionalizó a muchísima gente con problemas de salud mental que antaño estaban en los manicomios y que al cerrarse estos no tuvieron ninguna alternativa real. Por la alta prevalencia de enfermedades mentales que se observaban en las cárceles, en aquel momento se puede ver que la prisión se convirtió en un sustitutivo de estos manicomios. Si la gente con salud mental no tiene una alternativa real y presentan lo que entendemos que son conductas desviadas o delictivas, porque cuando a lo mejor son conductas propias simplemente de un sistema deficitario de salud mental, pues acabamos convirtiendo las cárceles en sustitutivos de esas instituciones, ¿no? Lo que mucha gente no sabe es que la cárcel no ha demostrado mucha efectividad en su finalidad de reinsertar a los delincuentes, ¿no? No parece funcionar porque la finalidad de la cárcel, ¿no?, ese espíritu de Jeremy Bentham, que él creía que las cárceles podían aportar algo bueno a la sociedad, en tanto que los delincuentes se podían reinsertar y así pues tenemos menos delincuentes y por tanto la cárcel tenía esa finalidad. Sin embargo, las cifras lo que vienen a decir es que se limita a retener temporalmente a los delincuentes, ¿no? Y esto me ha hecho plantearme un par de cosas. Una de ellas es lo que te decía antes, ¿no? Que la pena en sí es la privación de libertad, nada más y nada menos, ¿no? Y todas estas creencias populares de que las cárceles son como hoteles y que los presos están como Dios, bueno, es que la pena es únicamente la privación de libertad, ¿no? Y eso para mí es como... ¡Wow! Hay que plantearse esto. La segunda es que, claro, la cárcel, tal y como consideraban en la Edad Media, no aporta nada ni a la sociedad ni a la víctima. Porque a ti como víctima, el Estado no te está ofreciendo mucha reparación. Que alguien que me ha agredido a mí esté en la cárcel, a mí no me ayuda con mi, yo qué sé, el daño o el trauma, ¿no? Pero bueno, tampoco parece ofrecerle nada al delincuente, porque no le está ofreciendo una reinserción real, ¿no? Y aquí es donde aparece el feminismo antipunitivista, que lejos de querer poner en libertad a los violadores y que se siembre el caos porque sí, que es un poco lo que mucha gente se escandaliza, lo que propone es una manera de ver el delito y sus consecuencias de una manera menos estatalista y dándole más agencia a las víctimas. Si a mí me violan, que mi violador vaya a la cárcel no me repara en nada. Sin embargo, es lo que el Estado me ofrece. No hay otra cosa para mí. Tengo que conformarme con que mi violador esté encerrado y que pasado un tiempo salga a la calle de nuevo y muy probablemente reincida y se lo haga a otra mujer. No parece un escenario muy halagüeño, ¿no? El feminismo antipunitivista lo que propone, sin ser yo tampoco ninguna experta, pero bueno, pues me interesa este movimiento porque propone que en muchos de los delitos podrían aplicarse mecanismos comunitarios de mediación que fueran verdaderamente transformadores y emancipadores para víctimas
y también para agresores, en el sentido de si tú has cometido o tienes unas conductas que están causando daños, si toda la comunidad, y esto entronca un poco con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Si la comunidad se posiciona y por una parte ayuda a las víctimas a sentirse reparadas, pero también vigila, controla al agresor en el sentido de que le ofrece la posibilidad de razonar por qué está mal lo que ha hecho, ¿no? Y de aprender y que le importe realmente, claro, y lo a la vez que va también, a pasar a continuación. Y a la vez también el decir, estamos pendientes de ti y te estamos vigilando porque queremos proteger a la víctima, ¿no? No se puede generalizar porque los psicópatas existen y esto no se trata de, ala, vamos a hablar con Ted Bundy. Claro. Pero la realidad es que la mayoría de las vidas de las personas corrientes están atravesadas por violencias y conflictos muchísimo menos dolorosos o violentos, ¿no? Es posible que tú nunca te cruces con un asesino en serie, pero sí que es posible que te cruces con muchas situaciones de conflicto o incluso con agresiones en las que el Estado no te ofrezca ninguna reparación ni al agresor ninguna posibilidad de dejar de serlo. Es más, muchas veces te puedes encontrar con que el camino de la justicia formal te revictimice, te retraumatice. Y al final lo único que consigues después de pasar por un proceso horrible es que la persona que te ha agredido esté encerrada, pero tú vas a estar igual. De hecho estás peor, ¿no? Sí. Entonces es interesante porque yo tampoco soy ninguna experta, como digo, ni he llegado al fondo de la cuestión, ni tengo todas las respuestas. Simplemente me parece muy interesante el aprender de esta corriente, el hecho de que es verdad que no podemos delegar todos los procesos de justicia en el Estado, ni en el Código Penal, En el castigo. ni en el concepto de castigo, porque evidentemente el castigo con cifras en la mano no está demostrando No su está sirviendo eficacia. mucho. Entonces no se trata de decir, pues vale, pues ya nadie, pues todo el mundo. No. O sea, esta cosa, se trata de decir, tíos, habrá que pensar algo, ¿no? Habrá que pensar algo que realmente funcione. Por una parte, para poder reinsertar, o esta palabra es un poco tal, pero bueno, para que se entienda, reinsertar a ciertos delincuentes que se pueden reinsertar en la sociedad, porque luego también está el otro tema, que es que la mayoría de delincuentes son gente pobre, y la mayoría de delincuentes delinquen por una cuestión de clase. Y este es otro grandísimo melón que otro día hablamos, porque también hay cifras, ¿no? Entonces, muchas de esas conductas se pueden cambiar con apoyo comunitario y muchas de las víctimas pueden tener procesos de reparación que de verdad las hagan sentirse libres de esa violencia y mucho mejor. Y ya hay gente que está... Bueno, Laura Macaya habla mucho de esto, ¿no? De cómo ella pues ha participado en muchísimos de estos procesos de mediación, de acompañamiento y demás, y cómo realmente las víctimas se sienten muchísimo mejor que después de pasar a lo mejor por un proceso de denuncia, juicio, ¿no? Entonces, simplemente me parecía que es interesante reflexionar sobre esto. Pero creo, claro, todo esto lo que está pidiendo es un proceso muchísimo más complejo por parte del Estado, que ya tiene un sistema totalmente estandarizado de lo que se hace legalmente. Con la ley se ha creado y ya está. Bastante compleja es la ley y la judicatura como para que ahora vengamos a... También hay mecanismos de mediación en todo esto de la judicatura y no es ajeno. O sea, la judicatura no es ajena a todo esto, pero no se utiliza todo lo que estaría guay. A mí me da mucha pena lo que es el punitivismo puro y duro, porque, como tú bien has dicho, no gana nadie y además acaba convirtiendo a muchísimas víctimas, o sea, acaba haciendo que muchísimas víctimas persigan un objetivo que no les va a ayudar en nada, claro. pero como es lo que la sociedad ofrece, como es lo que el sistema ofrece, claro. Se sienten muy necesitadas de que ese castigo llegue a la realidad, ¿no? Claro. Y hay muchísimas víctimas que se sienten mal porque el castigo no llega, o al final se producen pues las prórrogas y no sé qué, que son propias de un sistema garantista para que la gente no acabe en la cárcel más tiempo del que tienen que acabar y todo esto. Y bueno, hablando un poco del feminismo antipunitivista, me da mucha pena a veces como dentro del propio feminismo valoramos el avance o atraso de una ley o de una sociedad por la cantidad de años que le cae a un violador.
sin ver más allá, ¿no? Es el gran debate, ¿no? De Irene Montero y Claro. la ley del solo el sí es sí, y ese tema de bueno, pero este es violador, le tiene que caer. Si dicen Pero que da igual en lo el que le telediario caiga. 50 años, lo celebramos. Pero que da igual lo que le caiga, porque mientras esa persona no haya, que eso es un tema también polémico, que claro, que hay en las cárceles, por ejemplo, hay algunas cárceles que tienen como una especie de cursillos o talleres, no sé cómo se llama, ¿vale? De charlas para reinsertar agresores a hombres que están condenados por violencia de género, y hay mucha gente que se espanta de se dedica a dinero público. Claro. Es que claro, la gente no puede estar, o sea, es que no se puede tener todo. Vivimos en un sistema en el que tú no puedes aplicar cadena perpetua porque sí a todo el mundo, Claro. con lo cual, si la gente va a estar un periodo de su vida en la cárcel y luego va a salir, queremos que salgan y que no vuelvan a delinquir. Claro, es lo que más nos interesa. Claro, entonces hay ahí como esa contradicción entre cárcel a tope, pero también hemos aprendido que las penas pues tienen que ser proporcionales. Tú no puedes meter en la cárcel a alguien 50 años por robar, pero si no cambian ciertas cosas, cuando salga va a volver Claro, a hacer lo mismo. Y y entonces, pero no queremos que se invierta dinero público porque son unos... O sea, es Fíjate, el famoso caso de La Manada. Se sabe que los de La Manada no han aprendido nada, o sea, por sus declaraciones. Ellos sienten una gigantesca injusticia Sí. con lo que se ha cometido con ellos. Entonces, lo que pasa a veces con este tema de la cárcel y privarle a alguien de... No digo que no haya que haberles metido en la cárcel, ¿vale? Que no se entienda eso, sino que a veces con estos procesos lo que hacemos es que los culpables o la gente que es castigada siente una enorme injusticia con lo que se hace con ellos, aunque ellos hayan cometido el crimen. Claro. Igual no están de acuerdo con la pena o no están de acuerdo con ciertas circunstancias. Y fíjate qué merder más gigante en el que estamos con el tema de La Manada, que tenemos ya a estos tíos que no sé si ya están en la calle, ya no están, no sé si están entrando y saliendo, tienen No como tengo ni muchos idea, no permisos estoy- y tal, pero ellos están cero convencidos, o sea, ellos no están para nada en la reinserción, en el sentido de que ellos no perciben que hayan hecho algo malo, porque ellos se han metido en la dinámica, como también han recibido mucho apoyo de su propia familia y de Claro. su entorno y de tal, que ellos han sido víctimas de una injusticia. Claro. Y lo que tiene muchas veces el tema del castigo puro y duro y sin plantearse ningún otro tema es que se van a encerrar ahí. No, o sea, y que luego lo que hablamos, que no, obviamente esto no se trata de, ale, pues cerremos las cárceles, nadie tal. Yo desde luego no tengo la solución, pero sí que creo que la mayoría de violencias y de conflictos que tenemos en el día a día, la mayoría, a lo mejor el caso de La Manada no es el más representativo porque es una cosa como muy concreta, pero la mayoría de cosas sí se podrían resolver de otras maneras. Entonces yo no creo que esto se trate como de negar toda posibilidad. No, simplemente es como, tíos, hay muchas cosas que podríamos hacer mejor y deberíamos planteárnoslo hacer mejor. Pues sí, Montipeiro, debemos ser mejores. Montipeiro, te aviso de que esta es una sección que ha empezado muy fuerte. No ha empezado aún, pero la he empezado yo en mi casa con mucha fuerza, convencidísimo, porque yo me la he apuntado esta noche, porque me he levantado a las 4 de la mañana a mear y he dicho, voy a hablar de ese temazo. A mí eso me pasa a veces, ¿eh? No es muy recomendable. Las ideas que se te ocurren mientras duerme, o sea, cuando estás en el duerme vela y que parecen unas ideas cojonudas, Ya, luego son una mierda. a veces pueden molar, pero igual no son tan buenas. Pero yo esto me he dado cuenta a mitad de guión. A mitad de guión. Bueno, Y ya está. ¿He desandado el camino? No, he tirado No. para adelante. Muy bien. Y voy a necesitarte para llevar esto a algún puerto. No Vale. a buen puerto. Vale. A algún puerto. Vale. Comenzaré esta sección diciendo un par de obviedades. Los seres humanos son imperfectos, contradictorios, y nuestro podcast, en tanto en cuanto está sostenido exclusivamente sobre los hombros de dos humanos, tú y yo, es por lo tanto imperfecto y contradictorio. Hombre, por supuesto.
más contradictorio que imperfecto. Todo hay que decirlo. ¿Sí? ¿Tú crees? Que solo hay que darse una vuelta por iVoox y Spotify y madre mía, la de mierdas que escucháis vosotros, oyentes. Menudas mierdas os coméis. Pero bueno, no ese es el tema. La cuestión es que me he ido dando cuenta a lo largo de las temporadas que nuestra evolución nos ha conducido progresivamente a una contradicción que me va a servir de excusa perfecta para el tema de hoy, que no es otro que el individualismo una vez más. Pero no os preocupéis, que el enfoque es distinto esta vez al de otras veces, porque al de otras veces en las que he venido con la movida del capitalismo, tiene la culpa de todo, etcétera. Que eso siempre. Pero no huyáis aún. ¿A dónde quieres oyentes. llegar, Marcos? La contradicción de la que hablaba, y así cierro la introducción a ese tema, es que todo mal dio sus primeros pasos criticando al mundo normal. Ajá. Y hasta cierto punto ha mantenido ese espíritu, creo yo. Rajar de toda esa parte de la sociedad masificada que nos empuja y nos fuerza a vivir de una determinada manera, ignorando nuestras diferencias y circunstancias, reivindicando nuestra propia individualidad, nuestros gustos particulares, nuestro declarado odio a juntarnos con cualquiera e incluso en mi caso ya no salir ni de casa. Pero bueno, eso ya es mi caso. Pero al mismo tiempo hemos desarrollado una conciencia antiindividualista procedente del anticapitalismo, que nos está diciendo que asociarnos con los demás, el tolerar ciertas diferencias y el aprender a valorar modos de vida que nosotros podríamos considerar invasivos, anticuados e incluso ofensivos para algunos colectivos, puede tener un valor reivindicativo muy potente. Ajá. Es decir, odio que me hablen en las colas del súper o la panadería o en el metro mientras llevas los cascos, pero ¿no es fortalecer las relaciones con tus vecinos un acto revolucionario hoy en día? ¿No es que sea una contradicción de mandarnos a la cárcel? Pero Un dicho. proceso de mediación. Sí, esa contradicción es totalmente así. Yo luego te la puedo defender, no obstante. Sí, puedes defenderla ya, ¿eh? Yo cuando antes me saques de mi sección, yo por mí encantado. Claro, yo creo, o sea, a ver. Porque ahora parece que voy a algún sitio, pero... No, yo creo que se puede combinar, o sea, el reivindicar la individualidad como personalidad, Ujú, pero reivindicar lo colectivo claro. desde un punto de vista político. O sea, es decir, la individualidad, el no sucumbir a lo que la sociedad impone es Claro. un acto revolucionario en sí. Claro. Porque creo que no es lo mismo el sentido colectivo que la gregarización, ¿no? O sea, Entiendo. es como que Ujú. el propio capitalismo, el sistema, sí que quiere que todos actuemos de un modo muy parecido y lo que tenemos que hacer es como ser conscientes de nuestra individualidad, pero luego unirnos en lo colectivo para las luchas sociales, creo yo. Muy O sea, bien, a mí en el Marta, metro sí, no sí. me hables, pero luego vamos juntos a la mani, ¿sabes? Vale. Pero no me hables. ¿Y qué opinas de hacer barrio? Por ejemplo, hacer barrio... Es muy guay. Claro, pero El apoyo a mí no me comunitario. apetece que me hablen. A mí sí, yo sí que... Pues yo, por Comprando. ejemplo, siempre he tenido muy buenas relaciones con mis vecinos y vecinas. Y yo he hecho grandes... O sea, a mí el apoyo vecinal siempre me ha ido muy bien. Ya, en verdad es que sí. Y yo siempre he cuidado las gatas de mis vecinas y las vecinas han cuidado mis gatos y yo tuve un grupo de música con mis vecinos del primero, les hacía coros, o sea, no sé, a mí eso sí que me gusta. Yo, de hecho, lo echo de menos porque en este barrio que estoy ahora no tengo muchas relaciones Ya. todavía vecinales ni nada y sí lo echo de menos. Claro, es que la ciudad es lo que tiene un poco, la ciudad. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? Uy, esto estaba muy bien. Podríamos dejar la sección aquí y no seguir. Sí, no, avanza un poco más y donde quieras te paras. Porque a partir de aquí se va todo al garete. El caso es que hoy me apetecía de nuevo hablar del individualismo versus colectivismo porque últimamente mis aficiones principales en mi día a día me plantean muchos dilemas en este aspecto. Ajá. Estoy hablando específicamente de los ejercicios de fuerza, el CrossFit, y los videojuegos. Bastante antagonistas ambos, hay que decir, pero igual tocamos otros por el camino, ya veremos. Llevo mucho tiempo queriendo hablar, como buen crossfitero, de CrossFit, pero no de cualquier manera. Dios me libre de querer ser un pesado más de esa supuesta secta de los burpees, sino de algo referente a cómo nos engancha el ejercicio o por qué está tan de moda ponerse fuerte, algo así, pero nunca encontraba el enfoque adecuado. Hasta que en el mundo de los videojuegos se estrenó la semana pasada Split Fiction, un juego cooperativo para 2 jugadores que es precisamente esto, el que sea cooperativo, lo que lo hace especial. Y dije, ¿cómo es posible que en los videojuegos, con los que hemos crecido siempre hablando de Player 1 y Player 2, y en el que había siempre varios mandos para jugar, y en el que tus amigos te invadían la casa para jugar al FIFA, al Mario Kart o al GoldenEye,
sea ahora un reducto de gente solitaria jugando en casa y que un juego para 2 jugadores sea una novedad. Fíjate, interesante, ¿eh? Porque esto es totalmente cierto. Ahora sí. es muy novedoso que un juego sea para 2 jugadores. Y esto me llevó a pensar en cómo los ejercicios de fuerza y el gimnasio son tan populares últimamente en detrimento de deportes colectivos como el fútbol o el baloncesto. Es interesante porque yo, por ejemplo, yo voy al gimnasio o sea, yo hago ejercicio de fuerza, pero en grupo reducido. Claro. Es lo bastante reducido como para que el entrenador esté pendiente de ti y que lo hagas bien. Perfecto. Pero a la vez es lo bastante amplio. Yo tengo mi grupo del gimnasio. Claro. Y para mí es súper importante ir al gimnasio con esta gente porque siento que formo parte de algo. Perfecto, me Si no, no gusta iría. mucho que hagas este comentario porque ahora a continuación hablaré de este tema. Vale. No voy a hacer ningún análisis sociológico, lo adelanto, ni histórico ni económico. Simple y seguramente de ningún tipo. Vale. Simple y llanamente he venido a reflexionar un poco sobre por qué creo que en parte el gimnasio se ha convertido en una especie de santuario como no lo ha sido nunca. Descartaré, para empezar, otros factores muy importantes que no me interesan aquí mismo, ahora mismo, que es el culto al cuerpo, siempre superando los límites, la hipermasculinidad y la perfeminidad que exigen cuerpos atrofiados que encajen con determinados cánones irreales, algunas filosofías actuales que vinculan éxito, superación y apariencia física, y el poder de las redes sociales para encumbrar determinadas prácticas. En lo que voy a basar mi tesis de hoy, y es aplicable a cualquier disciplina en la que podamos observar una dicotomía entre individualismo y colectivismo, es que hacer las cosas en solitario a tu bola es más cómodo. Veremos. Y vosotros diréis, Marcos, eso es rotundamente falso. Probablemente Marcos, eso es rotundamente falso. Y probablemente tengas razón, Monty Peiro, pero voy a argumentar. Vale. Muchos estaréis pensando en la moda de la escalada o en el propio CrossFit, o como tú bien has dicho, donde se hace hincapié en su faceta social. De ahí que al CrossFit se le acuse a menudo de sectario. Pero no nos equivoquemos. Tú irás a escalar con amigos o irás al gimnasio y tendrás tu grupete, pero el ejercicio lo haces tú, a solas. Tú mismo te marcas tus límites, tú mismo los superas y tú misma te provees el refuerzo necesario para volver al día siguiente. Al día siguiente no, a los 2 días. A los como 2 días. Pronto. ¿Es más fácil eso que jugar a fútbol? Ya te digo que no. Pero para esto no necesitas juntarte con otros 9, de los cuales 4 son fascistas y otros 2 hacen comentarios extraños en el vestuario sobre lo que le harían a las mujeres. En el gimnasio fascistas también hay, no os quepa duda, pero no los tienes por qué aguantar. Tú haces tu movida y ellos hacen la suya, normalmente haciendo más ruido. Pero la clave es que para disfrutar de una experiencia colectiva, la mayoría de las veces necesitas un vínculo de cierto tipo, y ese vínculo cuesta crearlo y cuesta mantenerlo. Cuesta disfrutar de un partido si odias a la gente con la que estás jugando o si ni siquiera los conoces. En cambio, en la intimidad de tus series de repeticiones solo estás tú y el profe al que pagas para que te refuerce. Es por eso que el CrossFit tiene mucho éxito. Saca lo mejor de ambos mundos. Un poquito como la Hannah Montana del ejercicio. La motivación. Best of Worlds. No sé inglés. Yo que me educaron en valenciano. La motivación de uno ¿Ves? mismo. Es la prueba de que no saber valenciano no te hace saber inglés. Efectivamente, no sé ninguno de los dos. La motivación de uno mismo, sumada al refuerzo externo del profe y los compañeros que te animan y te refuerzan externamente, pero sin necesidad de vínculo ni compromiso con ellos. Igual que la escalada. Tengo que decir que me parece muy guay esto, ¿eh? Sí. O sea, me está gustando mucho. Sí, claro, no, yo creo que mi problema de mi sección es que no voy a ningún sitio. Pero que no pasa yo voy nada, a seguir hablando. que no hay que ir a ningún sitio, tú dale. Y también podríais decirme, pero Marcos, has mencionado los videojuegos, justo en la época del LOL y el Fortnite, donde millones de jugadores juegan con otros. En mi defensa diré, son juegos online. El componente social es indivisible de estos juegos, pero, oh, sorpresa, suelen ser muy conflictivos. Nadie habla bien de las comunidades de estos juegos, que suelen ser muy tóxicas. Pero aunque te guste jugar con tus amigos, tiempo atrás quedó el juntarse todos en una misma casa y jugar juntos. Porque es un pateo, la gente tiene que desplazarse, luego tienen que irse antes porque hay atasco, o el metro de Valencia es horrible, y mil mierdas. Pero ¿qué ha sido de aquello del Guitar Hero, del Dance Revolution, ay, sí, de la Wii y sus juegos de deportes donde juegas al tenis y todo el mundo estaba junto y todo el mundo se veía, ¿no? Sí. Todo eso ha desaparecido. Ahora todo lo que queda de inventiva es Nintendo con su consola portátil, lo que implica mucho más individualismo aún, porque aunque sea portátil,
es una movida que solo puedes ver tú. Al menos en la tele hay más gente que pueda verlo. En la portátil no, nadie puede ver a alguien jugar en una portátil. Y también la realidad virtual, que es peor aún, porque la realidad virtual ya sí es un casco que te pones en la cara, que es el epítome de esta tendencia hacia el yo mismo, que no está funcionando precisamente porque no es una opción cómoda. Y aquí es donde mi tesis flaquea, porque es esencialmente una basura, pero aquí te tengo yo, Montipeiro, para que me rescates. Hay un tema que no sé muy bien cómo estructurar alrededor de la comodidad del capitalismo, que nos está aislando cada vez más. Con ciertas personas funciona mejor que con otras. Por ejemplo, soy consciente de que yo soy mucho más vulnerable que tú en estos temas, aunque compartamos odio hacia la mayoría de seres humanos. Es que a mí los seres humanos que me gustan mucho. Son pocos, pero es verdad que a mí la gente que me gusta muchísimo. Doy fe. Hay algo terriblemente catastrófico alrededor de lo fácil que resulta en la actualidad rendirse a la comodidad de la soledad. Hacer la compra es mucho más fácil y mucho más cómodo, y como está Mercadona y Consum, diría que hasta más barato, online. Ir a las casas de los demás de visita es algo que no sé si se ha perdido conforme me he hecho mayor o es algo también generacional. No sé si te has fijado, Montipeiro, pero la gente que está mal económicamente no sale de casa porque actualmente los eventos sociales siempre implican algún tipo de consumo. Y volviendo a mi teoría, pienso que se debe de nuevo a la comodidad. Supongo que estoy proyectando mucho aquí, ¿vale? Porque, repito, soy extremadamente vulnerable a la comodidad que me ofrece el capitalismo y probablemente estoy volcando ciertas evoluciones vitales propias de mi edad en un cambio de paradigma social. Pero quería traerlo de alguna manera al programa y exponerlo ante nuestros oyentes y ante ti, Montipeiro. Yo creo que es muy interesante. A lo mejor te has pasado de ambicioso. Pero creo que me refiero, no creo que haya una resolución porque aquí has abierto muchos melones. Creo que es más interesante, más que el tema en cuestión, que lo de la comodidad, todo lo demás que he dicho. Pero creo que lo que has señalado del CrossFit, por ejemplo, es súper interesante, ¿no? Como, o lo que hago yo en el gimnasio, ¿no? Que es esa mezcla, ese equilibrio entre coger lo bueno de la sociedad, que es el refuerzo que nos da para comprometernos, por ejemplo, con el gimnasio. A mí me afecta, pero tampoco comprometerme mucho como para formar parte de un equipo. Efectivamente. Entonces, eso me ha parecido muy interesante. Y creo que en esos equilibrios es donde el capitalismo encuentra lo que, como bien has dicho, lo mejor de los dos mundos para no dejar fuera a nadie y para conseguir... Porque sí que es cierto que todos los eventos, las cosas que el capitalismo, donde el capitalismo nos quiere sacar el dinero, lo venden mucho con que vas a conocer gente, vas a vivir aventuras, o sea, te venden mucho esa movida, te venden móviles vendiéndote que te va a conectar con tus amigos. Sí, pero te va a conectar seguramente a través de aplicaciones que valen dinero, o que generan beneficios, aunque a ti no te cuesten dinero. Y nada, creo que es... como que estamos muy vulnerables a eso porque nos lo dejan en bandeja. Luego también entra el factor edad, que también creo que intersecciona mucho, que cuando te haces mayor también te cuesta más salir de casa, te cuesta más buscar la sociabilidad después del trabajo, también la gente se echa pareja y tiene unas dinámicas menos sociales, o sea, creo que hay muchas cosas en interacción. Hacerte las propias cosas, es decir, la gente ya no, igual le da pereza hacer una cena y lo que hace es salir a cenar. Claro. Y ahí es donde la papardela se hace de oro y la tagliatela está nadando en billetes, Montipeiro. No sé, yo creo que has apuntado algunas cosas muy interesantes. Ahí quedan apuntadas. No siempre hay que reflexionar, gente. No, a veces se pasa uno Solo un ratito. Hay que decir los pensamientos que tienes en la cabeza. A las 4 de la mañana. Efectivamente. No apunten nada mientras vayan a mear, gente. Bueno, pues nos vamos no sin antes recordar la importancia vital que tienen nuestros Patreons, nuestros mecenas, nuestros Medicis modernos en sostener este podcast. Vayan a patreon.com/todomal y dennos dinero. Háganse mecenas, sostengan este podcast porque ninguna plataforma de podcast madrileña lo va a hacer. Lo vais a tener que hacer vosotros y vosotras con vuestro dinero, porque si no, este barco se hunde. Eso, una pregunta. Yo la barba me la he dejado y me la voy a quitar ya. A mí me gusta. Sí, no sé. Barba sí. Si estáis a favor de la barba, dejad el emoji del señor con barba. Y si queréis que Marco se quite la barba, el emoji del bebé. No sé si has visto un viral que me ha gustado mucho, que es un señor con barba que se va a afeitar, se va a quitar tal, porque lo hace mayor, ¿no?
pero es que sin barba está muchísimo peor, porque es de cara ancha. La barba está ayudando mucho. Y ha compuesto una canción que es muy graciosa que dice sin barba o peor, o con barba y ¿cómo era? Con barba y más viejo. O sin barba y peor. Y peor, ya. Y yo creo que los hombres aún podéis aprovecharos de esa bula que tenéis de que aún se os considera atractivos de viejos. Si eres feo y te puedes tapar media cara con la barba, hazlo. ¿Sabes qué pasa? Que es mejor ser mayor que ser feo. A mí me da un poco de rabia porque yo creo que no soy feo, entonces no, yo quiero decir, yo no tengo nada que ocultar. Tú estás guapo con barba y sin barba, no pero con la barba a mí me resulta como más adulto, no sé, a mí es que me gusta. ¿Sabes la movida? Que yo como tengo ciertas movidas con la edad y todo eso, que no termino de aceptar la crisis de los 40, aún no he terminado de trabajarla del todo. Estamos en ello todavía. Estamos en ello todavía. Creo que me priorizo. No quiero parecer un adulto interesante. Yo quiero agarrarme... Como una garrapata. A los últimos estertores de una juventud que no tengo. Te tengo que decir, tengo. Exactamente. Los últimos estertores de la juventud a lo mejor fueron hace 12 años. Claro. Tengo 43 años, Monty Pyro. Yo voy a cumplir 44 en un par de semanas para cuando se emita esto. Igual me corresponde tener barba, es lo que me corresponde. Claro que sí, joder. Te toca esa barba canosa. Di que sí. Me la quito mañana mismo. Bueno, que nos vamos con una canción que, mira, precisamente es de una chica que se llama Lara Taylor, es una cantante valenciana afincada en Madrid, a la que tuve el placer de entrevistar hace poco. Ideal. Ella hace música urbana, súper chula, me encanta. Y ha sacado un tema que se llama Niña, que ella le ha escrito a su niña interior. No es niña de los caños, es niña de Lara Taylor y mola bastante más. Y la semana que viene, más y o peor. Cómo vuelvo, cómo abrazo, cómo beso sin el miedo que me aprieta en el pecho si acelero, cómo caigo y me levanto en el silencio y voy de nuevo. Y cómo creo sin el peso del pasado en mis recuerdos, cómo vuelvo a esa niña sonriendo si me quedo cuando nunca me quisieron ni me vieron.